Rusia. Explícame qué es eso de este grupo de mercenarios. Wagner. O sea, explícame eso. ¿Qué es eso? ¿Nunca se come eso? ¿Cuál es? 50.000 hombres tiene ese perdón. Y el por qué Rusia, que tiene un ejército poderoso, contrata un grupo de mercenarios, un ejército de mercenarios para ir al frente de la guerra en Ucrania. Los mercenarios, más modernamente, digamos así, en los últimos tiempos, surgen a partir de los años 90, cuando la primera guerra de Irak. Por ejemplo, Carl Warner, general americano y gente ligada al complejo militar industrial, se dieron cuenta de cómo esto redituaba beneficios. Y aquí en Nicaragua, los contras. Que después estuvieron involucrados con el tema de la cocaína, claro, que entraba a Estados Unidos cuando no le aprobaban a Reagan en el Congreso el dinero que necesitaba. Pero Rusia dice, pero ven acá, Putin, este señor, aunque estuvo preso, aunque no tiene un buen perfil, está aquí en mi ciudad, en San Petersburgo, tiene un restaurante que a mí me encanta, y él se encargaba siempre de no despegarse de Putin. Mientras Putin comía, terminó siendo el suplidor del Ministerio de Defensa de Rusia, y de ahí Putin creó un grupo mercenario con él, porque es evidente que no iba a convertirse en un grupo de mercenarios sin el apoyo de Putin. ¿Y por qué se crea un grupo de mercenarios? Porque no es lo mismo que un ejército regular. Buscan gente que están en las cárceles, los ponen como carne de cañón en el frente, pero también pueden hacer trabajos sucios, como el que hace Wagner, que está en toda África casi. Es más, Wagner está en América Latina. Está en América Latina. Pero tienen algo adicional que la gente no se imagina, que es otro tipo de lucha que se lleva a cabo, que no es la terrestre, es el ámbito cibernético. Wagner es famoso por tener lo que se llaman trollers. Los trollers son personas que se dedican en las redes. Por ejemplo, Juan TH dijo algo y van siguiendo a Juan TH. Entonces van tergiversando todo lo que Juan TH dice, interactúan con él, pero es una cuenta de un tipo que está dando seguimiento, pero también para incidir en las elecciones. Porque como dice Byung-Chul Han, ahora nosotros en la infocracia peligra la democracia. Y esta gente ya está en ese ámbito. Y Wagner entra aparentemente, porque tomemos en consideración lo siguiente: no todo lo que vemos en los medios es cierto. Todo hay que tomarlo con mucha delicadeza, con pinzas, porque aquí hay juegos de intereses. Pero se evidencia que Shoigu, el ministro de Defensa, no se llevaba bien con Prigozhin. Y no es lo mismo una persona con formación militar a alguien que llegó en helicóptero y simplemente se acerca en base a, como decía un amigo de don Jorge Rodríguez en ese clásico para todo aquel que estudia política, Azorín en el político. ¿Quiénes medran en la política? ¿Quiénes progresan? Los que se dedican a la asiduidad y la lisonja, que casi siempre son trapisondistas, que siempre son tumbapolvos. Entonces, esa gente que como él no tienen ese aval esa profesional, formación, se montan en ese tigre que es el poder, porque Wagner está metido en Sudán. Wagner tiene incidencia en el mundo entero. ¿Y qué pasa con un hombre que tiene tanto poder? Pierde el sentido del límite. A eso es lo que se le llama ibris. Y perdió el sentido del límite. Pero ¿por qué? Lo que yo no me explico, ¿por qué siendo una hechura de Putin se subleva contra Putin? No, él nunca habló en contra de Putin, sino en contra de Shoigu, porque supuestamente, sí, pero el jefe de Estado es Putin. Sí, pero a él a quien acusa de no haberle enviado las municiones, de haberle matado gente de él que estaban en la retaguardia, es a Shoigu, nunca a Putin. Pero lo importante es notar que en la historia, y lo decía Maquiavelo en El Príncipe, no se debe confiar en los mercenarios. Recientemente, con la crisis financiera,
un amigo que se dedica a esos negocios. Un mercenario no tiene ética, no tiene ideología, ¿no? Pero un amigo que está en los negocios a nivel financiero me decía, ¿tú sabes cuál ha sido el problema en ese ámbito? Que se desprecian la gente con canas. Se desprecia la sabiduría. Eso está escrito. Usted tiene mercenario. El mercenario, como dice don Juan TH, tiene un referente ético. Tiene valores. ¿Qué lo mueve? Y entonces aquí tenemos una situación que no solamente afecta a Rusia, que lo deja muy mal parado a Putin, sino que a todo aquel que tiene algo de preocupación por la humanidad, lo embarga el terror. ¿Ustedes se imaginan lo que significa que en Rusia se dé una implosión social? Un país lleno de armas atómicas, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ustedes saben el impacto que eso tiene en el conjunto de la humanidad? Señores, Navalny, que está preso, es tan nacionalista como Putin. Es más, los servicios de inteligencia indican que el tipo puede ser hasta más fundamentalista que Putin. ¿Ustedes se imaginan lo que significa para la humanidad que esa Federación Rusa se convierte en un Estado fallido? Un alto riesgo para la humanidad. Solamente pensarlo da miedo. Y aquí la historia de nuevo dando lecciones. Y nos da la lección ahora. Pensemos en el escenario que tenemos, y esto viene, lo quiero relacionar con su primera pregunta. Los cambios de época siempre traen incertidumbre, porque los jugadores no son los mismos. Robert Kaplan habla de la anarquía comparativa. El periodo de ahora es más anárquico que en la Guerra Fría, porque usted tenía dos que decidían. Pero donde usted tiene un Irán que hay que hablar con unos ayatolás, donde usted tiene una Turquía que ahí sigue Erdogan. Pero usted no sabe porque Erdogan es un objeto político no identificado. Es decir, tanto está, es un ovni, pero sí, no el ovni el otro, sino el objeto político no identificado. Con Putin está en esto, con la Unión Europea es miembro de la OTAN. Pero entonces no permite que entre Suecia porque tiene a los kurdos en Suecia. Por otro lado, usted tiene que Vietnam, que es comunista, entonces no se lleva con los chinos y hace ejercicios militares con Estados Unidos. Entonces, por otro lado, usted tiene a un país como Egipto, que está jugando en un escenario ahí, buscando su espacio, pero en Sudáfrica, usted tiene los sudafricanos que van y visitan a Zelensky, pero se sientan con Putin y dicen que quieren que la guerra se detenga. Entonces, Brasil, que ahora sale la filtración de Robert Shannon, que es un especialista en Brasil, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, donde dice, no, Lula ha sido desagradecido. Él ganó porque nosotros le ayudamos a ganar. Los Estados Unidos se sentó con los militares brasileños para que Bolsonaro no se quedara. Sin embargo, mira ahora, él está con Putin. Entonces, fíjense en el mundo donde estamos. Pero Israel que le ha dado cierto apoyo a Ucrania, pero sin embargo mantiene abierta totalmente sus relaciones con Rusia. Pero se fijan en el mundo que tenemos de incertidumbre. Todo es incógnita. Todo es incógnita. Y la guerra en Ucrania viene a ser como una caja de Pandora que se ha abierto y nosotros no sabemos dónde va a terminar. Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde va la guerra en Ucrania? ¿Cuáles son las expectativas alrededor de lo que está pasando en esa parte del mundo? Con la OTAN, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? Obama decía en una entrevista reciente que gracias a él y a Merkel, Ucrania no es la misma, que eso fue un diseño de ellos, para darle tiempo a que Ucrania se fortaleciera. ¿Qué indica esto? Que ya había una planificación de debilitamiento a Rusia. Las declaraciones de Obama así lo confirman. Pero la decisión de Putin no fue casual. Y desde Estados Unidos... Él sabía eso de hacía tiempo.
Y Estados Unidos pudo y la OTAN pudieron evitar la guerra. Pero desde Estados Unidos los militares dicen, militarmente, Ucrania no le gana a Rusia. Pero claro, fíjense ya que Ucrania consume en 2 semanas todas las municiones que tiene Francia guardadas. Los famosos misiles estos, HIMARS, a Ucrania se le entregó la producción equivalente a 3 años. Si ahora mismo hay un problema en Taiwán, no hay suficientes municiones. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos vendiendo armas y que vamos a dar más tanques, vamos a dar más aviones. ¿Por qué? Porque hay un complejo militar industrial que le está yendo muy bien. Y aunque el resto del mundo... Pero soporta eso Estados Unidos, Francia y todos esos países soportan seguir sangrando su propia economía y limitando las propias posibilidades de cada uno de sus pueblos por mantener a Ucrania. Eso es lo que se está viendo ahora mismo, porque la guerra en Ucrania también, contradictoriamente, esa guerra le está haciendo mucho daño a la democracia, porque, un ejemplo, el gobierno dominicano calculó el barril de petróleo cuando la guerra en Ucrania a $65 y llegó a 100 y pico. Por suerte que se pudo arreglar, pero yo quiero que me digan, con los problemas climáticos que hay, donde el trigo, el maíz, los commodities alimenticios que mañana van a presionar en el pan, en las pastas, el maíz que sirve para alimentar a los pollos, a los cerdos, todos esos productos. ¿Qué democracia aguanta inflación? Están afectando a las democracias. Tenemos que hacer otra Toda pausa. parte del mundo. Vamos a la pausa, regresamos.